Bien, pues continuemos con este tema del síndrome metamérico según Robert Main. Ya hablamos de el concepto de los Palmer, de subluxación, un concepto simplista y obsoleto. Luego el de complejo de subluxación vertebral de Fay y otros quiroprácticos, que es un modelo mucho mejor, en algunos aspectos muy completo y más científico. Ahora hablemos del tercer círculo que va creciendo, que sería el síndrome metamérico de Robert May. Bueno, este ortopedista ha escrito muchos libros. Él es ortopedista y también realizó algunas investigaciones anatómicas muy interesantes, y ha escrito a lo largo de varias décadas ya pues una cantidad considerable de libros, y ha sido un personaje muy influyente en la medicina manual europea. De hecho, puedo decirte que es uno de los personajes insignes o sobresalientes de la medicina manual europea. Tiene cierta influencia de la osteopatía, pero también de la quiropráctica. Y aunque ha navegado solo prácticamente en el mundo de la manipulación vertebral, pues ha escrito libros muy interesantes que he leído. Es uno de los autores más interesantes que he leído en la rama de manipulación vertebral. Entonces él practicó durante unos 40 años o más la manipulación, siendo cirujano ortopedista, y dejó una escuela de manipulación muy interesante. Bien, pues él ya no te habla de un complejo de subluxación vertebral, de neurofisiopatología, de histopatología, de miopatología, de kinesiopatología o de problemas bioquímicos por la respuesta inflamatoria, sino él ya te habla de un síndrome más abarcador, más amplio, que incluye prácticamente a toda la metámera: dermatomo, miotomo, esclerotomo, neuritomo, angiotomo y viscerotomo. Pero él se concentra ante todo en dermatomo, miotomo y esclerotomo, porque el viscerotomo prácticamente casi no lo toma en cuenta, porque como ya analizamos, el cambio fundamental que provoca la disfunción intervertebral menor o segmento facilitado o bloqueo vertebral o lesión manipulable se manifiesta a nivel somático. Sí hay unas manifestaciones viscerales, pero son generalmente reflejas y mínimas, ¿no? Pero a nivel de dermatomo, miotomo y esclerotomo, ahí es donde sí se presenta. Entonces, bueno, según Robert May, vamos a tener que él no le denomina subluxación vertebral, ni complejo de subluxación vertebral, ni disfunción somática, ni lesión osteopática, ni algo menor a una luxación, ni semidislocación, nada de eso. Él le llama desarreglo intervertebral menor doloroso, DIMT. Primero le puso DIM, pero después le añadió el doloroso, la D final, y ahora es DIMT. También le denomina síndrome vertebral segmentario. Estos nombres me parecen más científicos que incluso el de complejo de subluxación vertebral. También se le denominó sensibilización segmentaria vertebral o espinal, a raíz de las investigaciones de Irving Corr, que tuvo que ver muchos con los osteópatas. Irving Corr era un neurofisiólogo. Él no era osteópata, pero después tuvo que leer mucha literatura osteopática, y algunos lo identifican como osteópata, pero no lo fue, era un neurofisiólogo, Irving Corr.
y él trabajó mucho sobre este concepto ya mencionado de sensibilización y el de facilitación. Entonces por eso se lo ha denominado también segmento facilitado, facilitación nociceptiva y propioceptiva. He estado leyendo a autores de la medicina manual europea como son Borjak, eh, el gran Herbert Frisch, Sell y muchos otros autores. Y estos autores utilizan mucho el término bloqueo vertebral, como ya había mencionado yo, y también segmento facilitado o segmento de facilitación nociceptiva. No le llaman subluxación, no le llaman complejo de subluxación vertebral, ya lo mencioné. Entonces el síndrome vertebral segmentario o el desarreglo intervertebral menor doloroso va a provocar un cambio, pero no en las vísceras, no en los órganos internos, sino en los músculos, en el tejido conjuntivo, en la piel, en el mismo sistema nervioso y en las fascias y en las articulaciones. Entonces lo va a provocar en el soma a través también de vías neurales y también de un complejo entramado de redes o plexos nerviosos. Entonces aquí ya tenemos un concepto diferente, pero ¿sabes qué pasa sabes cuál es el problema de muchos quiroprácticos? De la mayoría de autores quiroprácticos, por muy brillantes que sean, que no leen medicina manual europea. El caso de Fay, que fue el que inventó el complejo de subluxación vertebral con Illy, Sandoz, Gillet y todos ellos que eran europeos también, ellos sí leían a esos autores, por eso diseñaron este tipo de concepto de complejo de subluxación vertebral. Pero como los quiroprácticos nada más leen literatura quiropráctica, por eso están tan encasillados en un paradigma, ¿sí? Entonces el quiropráctico debería leer no solamente libros de quiropráctica, sino también de medicina manual europea y de osteopatía, ¿sí? Porque de los osteópatas también podemos aprender mucho. Yo he aprendido mucho de quiroprácticos, de osteópatas y de médicos manuales europeos, de neurólogos, de fisioterapeutas, de ortopedistas. Hay que leer de todo, no nada más hay que leer quiropráctica. Acuérdate que el que solo de quiropráctica sabe, ni de quiropráctica sabe. Entonces, bueno, aquí está la metámera. Aquí puedes ver la médula espinal, las astas posteriores y anteriores, ¿no? La materia gris, la materia blanca. Entonces ve aquí de la... Disculpa, estoy tosiendo, es que hace frío aquí. Ve cómo sale aquí el tracto nervioso, ¿sí? Aquí esta es la raíz posterior y esta es la raíz anterior. Entonces la raíz posterior sale del cuerno posterior y obviamente esta sale de la asta anterior. Pero aquí hay algunas interneuronas. Entonces, aquí por ejemplo, el tracto nervioso posterior se une con el anterior en esta zona. Pero aquí hay un ganglio raquídeo, ¿sí? Y aquí hay ramos comunicantes. Pero fíjate lo que sucede aquí. Esta parte blanquita, como salchichita blanca que es la primera, ¿sí? Es una fibra aferente somática general. Oh, Dios mío, disculpa. Fibra aferente somática general que es propioceptiva. Aquí está propiocepción. Luego viene esta rojita como naranja, que es la fibra aferente somática general exteroceptiva. Hay propioceptores y exteroceptores.
Y luego la salchichita más, la de más abajo, que es esta negra, es la fibra aferente visceral, que es interoceptiva, propioceptiva, exteroceptiva e interoceptiva. Ok. Entonces las tres se unen aquí. Y de este lado tenemos una fibra preganglionar eferente visceral general. Entonces aquí la primera viene a la terminación propioceptiva y luego aquí hay terminaciones motoras y viscerales, el músculo esquelético y el ramo comunicante blanco. Entonces ve cómo se unen aquí las fibras somáticas y las fibras viscerales, ¿sí? Entonces aquí, en esta zona, pues aquí ya tenemos precisamente que va hacia la metámera. Este es un dibujo de la esquemático de la metámera. Entonces aquí, por ejemplo, va al miotomo, ¿sí? Esto va a las vísceras, sería el viscerotomo. Aquí va el dermatomo, ¿sí? Etcétera. Vamos a ver aquí el síndrome vertebral segmentario o metamérico de Robert May. Entonces, ¿cómo describes los cambios del desarreglo intervertebral menor doloroso o del bloqueo vertebral? ¿Cómo lo identificas a través de la palpación? Porque muchas veces no se identifica con la radiografía. El dermatomo a través de una induración, edema y sensibilidad dolorosa en el dermatomo o parte de este, que es una celulalgia. Celulalgia significa dolor en la piel. Y para eso Robert May y otros médicos manuales europeos recomiendan el pinzado rodado, que es precisamente esta maniobra. Entonces haces como un pellizcamiento de la piel y la vas rodando. Ese es el skin rolling o pinzado rodado, que aparece también en el libro de técnicas quiroprácticas de Tom Bergman. Este pinzado rodado yo lo he llevado a cabo en algunas ocasiones con pacientes y varios de ellos tienen un problema que se llama síndrome célulo-tenomiálgico. Célulo por la piel, teno por el tendón y mios por el músculo y algia por dolor. Es decir, es un síndrome que Robert May identifica en sus libros, donde la piel está sufriendo, se hace como pastosa, como si fuera una oblea, y además muy brillante, como si fuera vidrio. Y se hace dura, pero dura como si fuera una oblea, ¿no? De esas obleas de cajeta que te venden así de, no sé, no me acuerdo las marcas, pero así se hace la piel. Es porque a veces el paciente tiene síndromes posturales crónicos, ¿sí? Entonces ese síndrome célulo-tenomiálgico involucra el dolor en la piel, en el tendón y en el músculo, pero ya es un dolor crónico, es un problema crónico. Según Robert May, el síndrome vertebral segmentario también te va a afectar al miotomo, cordones miálgicos indurados como agujetas, ¿sí? Puntos de activación del dolor, puntos gatillo, localizados siempre en los mismos músculos pertenecientes al miotoma comprometido. Entonces aquí está en el dermatoma y acá está el miotoma, pero acuérdate que los dermatomos no siempre son precisos, porque un texto te traza una configuración de dermatomas y otro texto te traza otra muy diferente, pero más o menos es para que tengas una idea muy general, ¿sí? Porque acuérdate que la investigación de los dermatomas se llevó a cabo en los años 40 del siglo pasado y hay por eso mucha discrepancia en los textos. Pero también en el miotomo van a surgir problemas de agujetas, cordones miálgicos indurados. Miálgicos significan algia, dolor, mios, músculo. Indurados es que son como bandas, así como agujetas, que son duras. A veces desaparecen con la manipulación quiropráctica, con el ajuste quiropráctico. Y además puntos de activación del dolor, que son los llamados puntos gatillos, síndromes de dolor miofacial, etc. Ese es el sufrimiento del miotomo.
Entonces fíjate cómo no nada más es kinesiopatología, miofisiopatología, sino aquí ya va más allá porque está hablando de todo el dermatomo, de todo el miotomo. ¿Sí? Ya estamos hablando de un área más abarcadora. Es el esclerotomo, dolor en tendones, periósteo, entesis, discos o ligamentos. Vamos a hablar un poquito más acerca del síndrome célulo-tenomiálgico. Recuerdo un paciente que recibí hace ya varios años, como unos 10 años. Le tuve que dar 100 sesiones, escuchaste bien, 100 sesiones. Él acudía a consulta una vez por semana durante 50 semanas del año, durante 2 años. Por su propia voluntad, porque yo nunca le diría a un paciente que le tengo que dar 100 sesiones, pero él acudió porque ya tenía muchos años yendo a muchísimas terapias, tenía ya un dolor crónico y, y lo único que le ayudaba era lo que yo le hacía. Entonces él tenía un síndrome célulo-tenomiálgico muy marcado en la zona cervical y dorsal media y superior, y menos marcado en la zona lumbosacra, pero en la zona eh, dorsal media y superior y cervical por un síndrome postural bastante marcado de muchos años o décadas. Él era un paciente hasta cierto grado también depresivo, y bueno, a veces se conjuntan este tipo de situaciones, ¿no? El síndrome célulo-tenomiálgico de Robert May, que como ya dije es dolor en la piel, en el músculo y en los tendones, pero la piel se hace como vidriosa, como si fuera de cerámica, ¿no? Es raro encontrar ese síndrome, pero sí lo encuentras, y es cuando tienen ya problemas crónicos de columna vertebral. En el caso del miotomo, pues lo vas a encontrar muy seguido en la zona cervical, dorsal superior media y sobre todo en la zona lumbosacra. También lo vas a encontrar muy patente, muy evidente, ¿no? ¿Qué hay del esclerotomo? El dolor en tendones, vas a encontrar muchas tendinitis de varios músculos pequeños y grandes, o también dolor en el periósteo o en la entesis. ¿Cuál es la entesis? Pues es el punto de unión entre el tendón y el periósteo del hueso. Ahí en la entesis, particularmente aquí en la zona lumbar, el L5 hacia arriba, o a veces en todas las apófisis espinosas, vas a encontrar una especie de frijolito o lenteja pequeña, que no son puntos gatillo, pero o a veces, por ejemplo, en L5 son grandes, luego en L4 menos grandes, en L3 cada vez así menos grandes. Son como una especie de callos que se hacen en la entesis, en la unión tendinoperióstica, y que algunos autores como Borjak, de la medicina manual europea, le denominan puntos de irritación en la unión tendinoperióstica, o puntos de irritación de Sell, porque Sell es un médico manual europeo que en algún libro los describió. Herbert Frisch, también otro médico manual alemán, le denomina puntos de irritación en la unión tendinoperióstica. Entonces ahí en la entesis vas a encontrar generalmente una bolita, un nudo que es muy doloroso y que hay que tratarlo incluso con digitopresión o con masaje, pero que no es un punto gatillo. Entonces esto es parte del daño en el esclerotomo, ¿sí? Todos estos, si encuentras daño en el disco intervertebral, en la misma vértebra, o sea, la misma vértebra es esclerotomo. El disco intervertebral es esclerotomo. Escleros en griego significa duro, ¿sí? Entonces, todo lo que sea duro o semiduro, ligamentos, tendones, fascias, hueso, eso es esclerotomo. Generalmente es tejido conectivo que viene del mesodermo. Entonces, a nivel embriológico. Entonces vas a encontrar daño en el periósteo, y cuando ya encuentras daño en el hueso, en las trabéculas óseas, en el cuerpo vertebral, en el foramen intervertebral, en los pedículos, etcétera. Cuando ya encuentras daño crónico degenerativo, pues es un daño
en el esclerotomo, pero puede que no haya un complejo crónico degenerativo. Sin embargo, es probable que encuentres problemas en la entesis, en el periósteo, etcétera, ¿okay? En todo el esclerotomo. Entonces ya llevamos aquí dermatomo, miotomo, esclerotomo. Y entonces esos tres aspectos, dermatomo, miotomo y esclerotomo, son palpables, son fáciles de identificar ante una palpación entrenada. Ahora vamos a hablar del concepto de facilitación. Es el mantenimiento de un polo de interneuronas, premotora, motoneurona, neurona ortosimpática o preganglionar de uno o varios segmentos medulares en un estado parcial o total de excitación, como ya te había explicado. Se precisan menos estímulos aferentes para producir la descarga de influjos. Es decir, es un segmento vertebral hiperexcitado o hiperexcitable que que es, como decimos, está de mírame y no me toques, que tanto y tanto y tanto está en una situación viciosa que ya está facilitado o sensibilizado, como ya te había explicado. La facilitación puede ser debida a un aumento mantenido en el tiempo de aferencias, según un circuito aberrante o por cambios que afectan a las neuronas o a su entorno químico. La facilitación puede ser mantenida a causa de una actividad anómala del sistema nervioso central. El bloqueo vertebral te va a producir una hiperactividad gamma y esa representa una de las causas. ¿Okay? Entonces el segmento se va a facilitar porque está en un estrés mecánico constante. Acuérdate que te comenté que en las zonas de transición es donde más estrés mecánico hay, es obvio, y es donde más disfunciones o bloqueos vertebrales vamos a encontrar, más desarreglos intervertebrales menores dolorosos o subluxaciones o lesiones osteopáticas o disfunción somática, ¿sí? Como lesión manipulable, como la quieras denominar. Ok, entonces, cuando el segmento vertebral está sobreestresado mecánicamente, entonces va a generar una facilitación, una sensibilización, una hiperexcitabilidad, ¿ok? Y esa hiperexcitabilidad va a generar un círculo vicioso. ¿Por qué está sobreexcitada el segmento vertebral? Porque está la hipomovilidad. ¿Y por qué existe la hipomovilidad? Porque está facilitado o sensibilizado el segmento. Entonces ya es un círculo vicioso, ¿ok? Pero reitero, no es un hueso fuera de lugar, no es una semidislocación. Observa este cuadro. El síndrome metamérico o el síndrome disfuncional segmentario, según Robert May, involucra dermatomo, miotomo y esclerotomo. Entonces hay una disfunción segmentaria, un bloqueo vertebral, hay una sensibilización segmentaria vertebral, una sensibilización periférica, segmento hiperreactivo o facilitado, facilitación nociceptiva también, y sensibilidad medular segmentaria. Aquí yo le añadiría que también hay una facilitación no solamente nociceptiva, sino también propioceptiva, ¿sí? Porque todo el sistema de control motor, todo el sistema propioceptivo, interoceptivo y exteroceptivo se va a ver sensibilizado y facilitado, afectado. ¿Ok? Entonces observa cómo nos alejamos cada vez más y más y más del modelo de subluxación del hueso fuera del lugar de los Palmer que pellizca un nervio y que produce enfermedades en todas las vísceras. Esto, junto con el complejo de subluxación vertebral, estos son modelos más científicos, ¿sí? Acuérdate mi ilustración. Los Palmer, el modelo tosco y burdo de subluxación de los Palmer, el modelo de complejo de subluxación vertebral de Fay y otros, y el modelo de síndrome metamérico y de disfunción segmentaria intervertebral de Robert May. Ahora vámonos al círculo mayor, que es el que yo estoy proponiendo, el que yo estoy explicando, el que yo he encontrado clínicamente, y es el síndrome de desprogramación funcional.
Este síndrome es un modelo opuesto propuesto por un servidor en la nueva quiropráctica. Los modelos anteriores tienen diversos grados de reduccionismo epistemológico. Los Palmer, el modelo de Palmer-Stephenson 1923-1927 se basa en dos segmentos, en dos vértebras, la supra y la infrayacente. El modelo de complejo de subluxación vertebral habla de uno o dos segmentos vertebrales. El modelo de Robert Main habla ya de dermatomo, miotomo, esclerotomo, que es algo más abarcador, ¿sí? Pero esto ya no te habla de fragmentos, sino ya te habla de un sistema compuesto por subsistemas, ¿sí? Entonces, por eso esta es una propuesta mayor, ¿sí? Y bueno, pues en la siguiente diapositiva te voy a hablar sobre la diferencia que hay entre reduccionismo y holismo, ¿sí? Vamos a verlo en la siguiente cápsula, no te la pierdas.